¿Cómo ves tú el plan del gobierno? Pues son 250,000 millones de pesos de entrada, que al final son recursos que se necesitan ¿para qué? Para eliminar precisamente esa carga que trae en cuanto que la deuda, perdóname que te interrumpa, Sí. la quieren eliminar, o sea, 26%, ¿no? Es lo que quieren Sí, reducir son en metas, el corto correcto. plazo. Así es. Y además que Hacienda asuma precisamente la obligación o las responsabilidades problema- que tiene. Perdón Sí. que te interrumpa. El problema de las metas con este gobierno, con estos gobiernos, es que nunca las cumplen. O sea, llegan a decirnos que van a hacer una meta tal. O sea, ve el propio presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Estaban estimando un ingreso de cerca de 8. Bueno, estimaban en la ley de ingresos una recaudación tributaria, etcétera, etcétera, de cerca de 8 billones de pesos. Decían que íbamos a crecer al 3% económicamente. Y en el presupuesto de egresos el gasto va de 9 punto y cacho billones de pesos, ¿no? Sí, pero en este ejercicio tampoco, fiscal. pero tampoco había un tema como tal de una guerra arancelaria. Digo, eso no se tenía No. en el diagnóstico. No, pero ¿por qué ni- ¿por qué todas las calificadoras internacionales le daban a México una estimación de crecimiento menor al 1%? ¿Y por qué la Secretaría de Hacienda estimó que íbamos a crecer al 3%? O sea, lo grave de esto es que el gobierno que hoy tenemos miente todos los días y se Bueno, vuelve ya algo prácticamente no- increíble, ¿no? Cuando llegan y te dicen, no, pues es que En el vamos a lograr 2014 esto. se Pues, a mintió ver. en cuanto a la forma en que se vendió la primera reforma energética. O sea, seamos claros y políticos, precisos. ¿Sabes cuál es el problema? La verdad es de que se mintió y se dijo que la gasolina iba a estar muy barata Pero- en esa famosa reforma ¿Sabes cuál energética es el del problema? 2014. ¿Y qué nos molesta pues mucho a los jóvenes? No fue así. Que cuando las cosas están pasando en este momento, en pleno 2025, cuando tú criticas, juzgas algo que se está haciendo Sí. mal, normalmente la respuesta de las personas que están en el poder, que no por decir nada, ¿no? Pero normalmente gente de 65, 70 años o más, es que es culpa del pasado. Es que sí está mal, pero en el 2014... No es culpa del pasado. No, es que no. sí Yo está lo dije mal, muy pero claro. antes... No, ¿sabes? no, Miguel, O sea, yo lo es dije un muy tema claro. Lo que pasa es que no me interesante. dejaron terminar. Pero, o sea, yo te dije, esto viene, sí, de una cuestión histórica. Sí, se agravó en la parte de Peña, pero terminé diciendo que fue gracias también a la mala estrategia Sí, de López sin duda, Obrador. sin duda, lo dijiste. Entonces... Yo me refería a las mentiras del gobierno. Ok, entonces, o sea, realmente hubo una mala estrategia financiera en donde el expresidente decidió que la Secretaría de Hacienda iba a salvar a Pemex y donde decidió refinar, o sea, sin realmente contemplar los presupuestos y cómo estaba la situación de la petrolera, ¿no? Entonces cometió muchos errores. Yo no digo que sea la panacea el nuevo Plan estratégico. El nuevo plan estratégico. Sin embargo, hay una visión más técnica y financiera. Sí. Quizás no alcanza, pero hay nuevos mecanismos, vehículos financieros para mejorar a la petrolera. Van a estar tienen pensado que hasta el 2027 se pueda separar Hacienda, porque ahorita tienen que pagar de entre 2025 y 2026 cerca de 30,000 millones de dólares solamente de deuda a corto plazo, más 25,000 millones de dólares para la parte de los proveedores que no tocaron el tema en la sesión de antier. A ver qué pasa con los proveedores, porque sin proveeduría tampoco Pemex va a funcionar. Claro, y se les debe, ¿no?, una cantidad millonaria a todos y seguramente los vamos a seguir teniendo 600,000 precapitalizaciones para poder financiar a Petróleos Mexicanos, para que tenga liquidez y para que pueda operar. Entonces, no digo que sea lo mejor. Los 250,000 son 13,000 millones de dólares que no alcanza. O sea, si la deuda de proveedores son 25,000 millones de dólares, pues 13,000 millones solamente va a alcanzar para nuevas inversiones. Pero son pequeños pasos que no se hicieron durante el gobierno de López Obrador. Hay varias diferencias. Está permitiendo... O sea, yo no estoy a favor, he estado bastante en contra del gobierno de López Obrador. Lo digo porque... fue sin estrategia, fue sin estructura, fue sin muchas cosas. Y ahora le ves más rumbo. Lo veo más técnico, lo veo con un poco más de rumbo. Por eso es que hay un punto medio en mi perspectiva. ¿Por qué? Porque permitieron nuevamente, como decía Carlos, a la empresa privada, tiene que haber certidumbre jurídica y los contratos mixtos van a tener que ser jugosos para que la iniciativa privada quiera entrarle. Pero ya dejaron otra vez, después de 6 años que pararon a la iniciativa privada, ya la volvieron a dejar entrar ahora. Bueno, van a volver a dejar con los contratos mixtos, ¿no? Entonces, y están transitando, no estamos viendo el pasado. La presidenta tiene una visión de transición energética. Que le salga o no le salga, que pueda meter, porque también hay que hablar de los costos de infraestructura, del offshore y de muchas otras cosas. Pero por lo menos tienen la visión
de meterse a la parte de la transición energética de las energías renovables y cambiar a la empresa ojalá lo petrolera. haga. Ojalá. ¿No? O sea, yo no creo que sea mágico, creo que hay muchos problemas. pero de buenas y de fondo, intenciones no se gobierna un muchos país. problemas financieros, pero creo que hay un pequeño avance si lo comparamos con del gobierno pasado a este. Definitivamente el gobierno pasado fue catastrófico. Puede ser. Catastrófico. Puede ser. El problema es el recurso que sigue jalando. Y eso es a mí algo que sí me causa conflicto. Y mira, hay una constante bien interesante. Cuando el gobierno quiere jugarle a ser empresario, las cosas empiezan a salir más. No lo digo yo, pues hay que voltear a ver los números de Mexicana de Aviación, que todos los días perdemos millones de pesos, los números del Tren Maya, que le siguen asignando presupuesto gobierno, claro, a un tren que se supone, yo ya no sé cuántas inauguraciones hicieron del Tren Maya, porque fue Andrés Manuel y ha ido Claudia varias veces, pues ya no sé Sí, a qué le están asignando. pero no, tú eres muy joven para recordarlo, tú eres muy joven, no creo que tengas un poco ahí de antecedente. Este país y el sistema educativo nacional y los hospitales en ese peak oil que tuvo México con Cantarell en los 80s, se vio obviamente favorecido por todo el excedente de producción petrolera. Tú eras muy joven, tal vez ni nacías seguramente. Pero tengo una duda. Entonces, ¿Qué tiene que ver el ser muy joven con poder identificar que el Estado y que los gobiernos de izquierda normalmente no, porque ustedes llegan hablan a intentar jugarle a los empresarios con el dinero de las y los porque mexicanos? se quejan de todo el dinero que se le invierte a Pemex, pero no hablan de lo que ocurrió hace algunas décadas. Y Mexicana de Aviación. Pero porque no son proyectos que tengan que tener como tal un Oye, pero, por retorno ejemplo, de la inversión. refinería que costó Son 16 proyectos mil millones que de dólares. No, son proyectos que están orientados Y precisamente no a darle genera un visibilidad. Es que ese no es el objeto del gobierno, no es ser empresario. No, por eso, como pero tal, el es darle objeto de la visibilidad, refinería debería de ser a que las funcionara, comunidades y a las regiones más apartadas y que el turismo no solamente se quede como tal en Cancún, sino que conozca zonas alejadas de comunidades mayas. A costa de destruir la selva maya. No a costa. La misma costa que tú refieres, que está destruida por los desarrollos o los complejos hoteleros, nada más que eso no se publicita tanto. Pero bueno, no es creo el que tema, esté bien, yo no es el tampoco. tema del podcast, porque al final de cuentas, pues estamos hablando Pero de. es interesante hablar de todos los Sí, temas. claro. Y yo quisiera, en verdad, que la refinería funcionara, porque como bien dicen ustedes, se Nos ha metido costó mucho muchísimo. dinero. Otra vez las Claro. buenas Para mí, intenciones. El la problema verdad es es de que funciona. para mí, no, porque obviamente conlleva ciertas etapas en cuanto al arranque y ahorita está obviamente en un proceso de pruebas en algunas de las Pero ¿por partes qué de le la inauguró refinería. López Obrador si todavía no sirve? Porque es política, tú Porque lo sabes, tú al eres final, analista ¿qué es eso? político. Qué mal. Y no solamente, yo no estoy a favor de estos gobiernos, pero lo que es un hecho es que los políticos siempre hacen lo mismo, ya sean, Pues mal por ellos. Pues sí, pero esa es la forma es el populismo, es la forma como compran votos. Sí, Entonces, eso sí. es como un poco la sobreventa que hubo de la reforma energética, que a mí me gusta, o sea, yo pienso que fue una reforma positiva, la del 2013-14, en donde se abrieron los mercados, pero se sobrevendió y se vendió mal. La Y- implementación es otra cosa. Sí, la correcto. Claro, Siempre. por supuesto, sí. Inclusive si ahorita, y perdón que te interrumpa, Abril, la madurez del mercado y en específico de la parte del midstream y del retail, Petrolífero, las como tal, gasolinas. es un sector que está sí sobreregulado, se quejan, pero son en ocasiones, y no quiero hablar en general, pero hay parte de ese sector que no le gusta el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, como tal, queremos un piso parejo o queremos como tal reglas claras, pero por otro lado volteamos y hay un cúmulo de algunos de los jugadores del sector que no quieren sujetarse a las reglas del sector o del mercado, o que les asusta o que les da miedo y se quejan cuando hay una sobreregulación sobre una actividad. sí. Entonces, cuando vemos precisamente que esta tendencia no es solamente a nivel nacional o en México, sino que todos los países están precisamente defendiendo sus fronteras porque hay una recomposición, y yo no quisiera hablar inclusive de un tema de seguridad nacional per se, que para nuestros vecinos del norte es un tema o es un principio que, como nosotros hablamos de seguridad nacional o de seguridad energética, ellos hablan de seguridad nacional, pues al final de cuentas estamos inmersos en una condición en donde pues bailamos, y perdón que diga la palabra, en ocasiones al ritmo que nos están diciendo. En Estados Unidos. por Exacto. supuesto.